Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí, docente de medicina de la Universidad Láquero Alfaro, y desde el inicio de la pandemia prácticamente hemos venido llevando adelante estos videos con la intención de una u otra forma de llevar información de carácter científico médico y que pueda ser digerible y aceptable por todas las personas, tratando de utilizar un lenguaje que sea el más sencillo y el más adecuado y que podamos hablar prácticamente el mismo lenguaje. También nos interesa desterrar mitos, bulos, fake news o cualquier tipo de noticia que llegue a nuestros dispositivos electrónicos y no busquen otra cosa más que el alterar este periodo de cuarentena que de por sí ya es bastante especial. Dicho esto, siendo hoy día lunes 25 de mayo y siendo ya acá en la ciudad de Puerto Viejo, en Ecuador, las 20 horas con 4 minutos, iniciamos este video empezando dando un fuerte abrazo de solidaridad también a todas las personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad, muy en especial a aquellas personas que están padeciendo COVID-19 y que por lo general ellos y su entorno familiar se ven muy afectados por lo mismo. Así también un fuerte abrazo muy sensible, muy solidario, muy fraterno a todos esos núcleos familiares que han tenido que despedir por causa de alguna muerte repentina algún miembro de su familia o algunos miembros de su familia, y por lo tanto queremos ser muy pero muy solidarios en cuanto a los sentimientos. Entendemos lo complicado, lo especial que está ocurriendo ahora y sabemos que las situaciones de una u otra forma hacen que incluso hasta para llevar adelante un duelo no se lo lleve como uno hubiera querido que sea. Dicho esto, damos por inicio a esta programación entrando a lo que se llama estadística o lo que nosotros lo hemos mencionado de esta manera. Para ello, hablamos sobre lo que el Ministerio de Salud Pública a cargo y el COE nos brindan diariamente. En ese sentido, en el día de hoy, lunes 25 de mayo, el corte de 8 de la mañana, el Ministerio de Salud Pública nos dice que ya son 37.355 casos confirmados, que hay 3.203 personas fallecidas directamente por COVID-19 y hay un número que todavía no se reconoce por COVID-19, pero tiene una alta probabilidad de que lo sea, de 2.026 personas. Por lo tanto, ya estamos superando el número de los 5.100, 5.200 personas que hayan fallecido. El día de ayer alguien hacía una característica de letalidad y en esa situación más o menos estábamos hablando de que superábamos el 17% de acuerdo a los datos que el propio Ministerio de Salud Pública nos entrega. El 17% nos transforma en uno de los países con la peor letalidad para tratar el COVID-19 del mundo. Es el peor país que le ha ido en letalidad. Le superamos muy de largo con países africanos, con países asiáticos, cualquiera que nos podamos tratar de poner como ejemplo, ¿sí? Y ni qué hablar de los países que están en Centroamérica y Sudamérica. Ojo que no lo digo en sentido ni peyorativo ni en ningún otro sentido, sino que con muchos países probablemente tendremos índices socioeconómicos, estos índices que de una u otra forma indicarían que aparentemente podríamos dar una mejor respuesta, cosa que no ha sucedido. Entonces la letalidad es muy alta. Y en el mundo también la cosa marcha de una forma algo angustiante, y por ello sí es conveniente, como siempre nosotros mencionamos, que vayamos viendo a nivel mundial cómo se va desarrollando todo el COVID-19. Y en ese sentido, el primer lugar desde mucho tiempo hacia acá lo está ocupando Estados Unidos, y con un primer lugar que vemos muy difícil que alguien se lo pueda arrebatar. Primero porque no vemos características importantes en cuanto al cambio de actitud del gobernante y los gobernantes. Tampoco vemos que la población en muchos estados se compenetre con las medidas que tienen que ver con distanciamiento social, con guardar cuarentena en casa, en fin. Entonces creemos que va a ser muy difícil que puedan estas cifras seguir creciendo, al menos en Estados Unidos sobre todo. En virtud de ello, hoy lunes 25 de mayo, estaba pensando por un momento que me parecía que era martes, pero lunes 25 de mayo, Estados Unidos tiene más de 1.662.000 casos en primer lugar. Brasil, otro país que ha hecho las cosas bastante mal, al igual que nosotros,
está en segundo puesto a nivel mundial, ¿sí? Con más de 374.000 casos. Rusia, también con una población significativa, tiene más de 353.000 casos. En tercer lugar, Reino Unido está en cuarto lugar con más de 262.000 casos. España está en quinto lugar con más de 235.000. Italia está en sexto lugar con más de 230.000. Francia en séptimo lugar con más de 183.000. Alemania en octavo lugar con más de 180.000. Turquía, noveno lugar con más de 157.000. La India, sí, se encuentra en el décimo puesto con más de 144.000. Y ojo con la India, sí, vamos a tener que echarle mucha atención, porque el fenómeno de la India se me está pareciendo mucho a lo que pasó con Rusia y con Brasil en su momento, y que nosotros lo veníamos mencionando. Porque la India tiene es el segundo país más grande del mundo, con la diferencia de que la población que vive en pobreza o vive en clase media pero tocando pobreza es significativamente alta. Si solo pensaríamos que la India fueran 1.000 millones de personas, porque está alrededor de esa población, con que el 40% de la población esté en este percentil de la pobreza y de clase media pobre, significa que estamos hablando de 400 millones de personas vulnerables. O sea, entendamos la magnitud. Por eso, lo que yo estoy viendo el recorrido de la India me llama mucho la atención, como en su momento lo dijimos con Rusia, con Reino Unido, con Brasil, que fueron escalando paulatinamente. Y en el caso de otros países como Irán, que está en puesto 11, está por encima de 137.000, y Perú, con 123.000, se encuentra en el puesto 12. Perú también es interesante las cifras que manejan, y eso siempre hay que tenerlo presente, porque Perú es nuestro vecino inmediato, y Perú de una u otra forma ellos debieron haber visto cómo era la progresión de la enfermedad mirando nuestro ejemplo, porque nosotros a Perú nos les adelantamos un aproximado de 10 días oficialmente, ¿no? Porque recuerden nuevamente que el virus acá en Ecuador no ingresó como nos quieren hacer entender, que fue por una persona que viajó de España, no. El virus ya 2 semanas atrás estaba circulando en Guayaquil, ¿sí? Y había circulado también en Quito. Incluso en el caso de Manabí, como yo les he dicho, el virus entró a la principal ciudad marítima, que es Manta, ¿sí? Por gente que vino de Europa. O sea, no tuvimos un caso cero, tuvimos muchos casos ceros, que estos casos ceros fueron polulando, y por eso es que tenemos las cifras que tenemos ahora. En virtud de ello, luego de estos primeros sitios, que son los 12 países que he mencionado, se acerca en puesto 13 Canadá, con más de 87.000 casos, que ya superó de largo a China, que está en puesto 14 ya, con 84.095 casos. Y recuerden que China, al menos la última variabilidad de los 200, 300 últimos casos, son la mayoría de casos que han venido importados, o sea, no son autóctonos ya. Y China no ha cerrado sus aeropuertos, pero el resto del mundo sí les ha cerrado a ellos. Por ende, pueden ir llegando todavía poblaciones de habitantes que llegan contagiados. Y por eso es que vemos que las cifras de China varían en cuestiones de unidades o de decenas, pero no más allá. A diferencia de otros países que varían en miles o mucho más aún. Luego está este grupo también que anda siempre moviéndose con el mismo rango, en el que está incluido Arabia Saudita, Chile y México. Lo de Chile es muy llamativo, y hoy día sí vamos a hacer un análisis del efecto Chile, porque el Chile ahora se encuentra en puesto 16. Pero miren que Chile venía peleando con México, y la verdad que ahora Chile, que tiene casi 74.000 pacientes, versus México, que tiene 71.000, tienen la impresión que Chile se quisiera separar. Y Chile, que tiene una población de 18 millones de habitantes aproximadamente, frente a una población mexicana que probablemente bordee, sí, los 90, 100 millones de habitantes. O sea, es muy significativo la diferencia de población, muy significativa en cuanto al número. Entonces, sí nos llama bastante la atención, como es el caso de Perú, el caso de Chile. Ojo, nosotros como Ecuador me refiero, no somos ejemplo de nada positivo, por si acaso. Entonces, la gente de Perú y de Colombia y de Chile, no crean que tratamos de ni minimizar ni de ver las cosas negativas que puedan ocurrir allá, sino que más bien al contrario, queremos que ustedes vean nuestros errores
porque en virtud de nuestros errores se pueden aprender. Es lo que siempre manifestamos. Ecuador es un país que tuvo la oportunidad de mirar lo que ha pasado en China, lo que pasó, bueno, en toda Asia, lo que pasó en Europa, antes de comenzar a nosotros implementar medidas que nunca fueron buenas medidas, nunca fueron lo menos flexible posible, y además que vimos que la respuesta por parte de los organismos de sanidad encargados siempre fue deficiente y hasta ahora sigue siendo deficiente. En fin, luego vienen países como Pakistán, Holanda y Qatar, Bélgica, Pakistán, Holanda y Qatar, que entre 57.000 a 45.000 están allí también en otro grupo. Y luego venimos países como Ecuador, Bielorrusia, Bangladesh, Suecia, Singapur, Portugal, Suiza, que entre los 37.000 y 30.000 también estamos en la misma situación. Y en Latinoamérica la cosa se ha movido de la siguiente manera, tomando como referencia, sin que signifique necesariamente de que es parte de Latinoamérica, Estados Unidos con más de 1.660.000 positivos está tocando muy de cerca los 100.000 pacientes fallecidos, lastimosamente. Hoy por hoy tiene 98.184. Brasil, con 374.898, tiene 22.666 fallecidos. Perú, con 123.979 pacientes positivos, tiene 3.629. Chile, con 73.997, tiene 761 personas fallecidas. México, con 68.620, tiene 7.394. Colombia, ahí entraría Ecuador, ¿no? Que en teoría estamos con 37.355 y en teoría estamos con 3.108, en teoría. Colombia, con 21.981, tiene 750 personas fallecidas. República Dominicana, con 15.073, tiene 460 personas fallecidas. Argentina, con 12.628, tiene 467. Y Argentina también ha pasado un fenómeno interesante. Argentina ha tenido de casi una semana para acá, podríamos decir 9 días para acá, algo de flexibilidad, y hemos visto cómo los casos positivos se incrementaron considerablemente. Incluso yo veo los noticieros de Argentina y me doy cuenta que ellos asumen esa situación, pero de una u otra forma la sociedad está presionando muy fuerte para ver cómo flexibilizan más. Bueno, ojalá que no les vaya tan mal. Panamá, con 11.183, tiene 310 fallecidos. Bolivia, que también está creciendo considerablemente, con 6.263, tiene 250 fallecidos. Cuba, con 1.497, tiene 82 fallecidos. De Cuba hacia abajo viene Venezuela con 1.121, tiene 10 fallecidos. Costa Rica, con 951, tiene 10 fallecidos. Paraguay, con 865, tiene 11 fallecidos. Uruguay, con 787, tiene 22 fallecidos. Aquí debería entrar de lleno lo que es Venezuela. No sé por qué se me ha extrapapelado, pero bueno, ahorita lo decimos. Venezuela, con 1.121, tiene 10 personas fallecidas. Y finalmente también tengo a Nicaragua, que con 279 personas afectadas tiene 17 fallecidos. O sea, de Cuba hacia abajo, Venezuela, Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Nicaragua y otras naciones de Centroamérica, las cosas les ha ido relativamente bien, por decirlo así. Incluso en esta lista podría entrar El Salvador, que está alrededor de 1.900 casos, pero tiene más de 30 fallecidos. Y eso que El Salvador fue bastante rígido y bastante precoz en el momento de tomar decisiones. Recuerdan ustedes que fue uno de los primeros países, luego de Ecuador y Brasil, en comenzar a tener restricciones en cuanto a vuelos, etcétera, a pesar de que no había tenido ningún caso y luego solo tuvieron uno. Entonces uno pensaría que de una u otra forma tendría que tener mejores cifras, pero es lo que manifestamos desde el inicio. Este tipo de afectaciones virales que tiene un periodo tan prolongado de incubación, estamos hablando que en el 50% de la población de enfermos de COVID-19 al quinto día comienzan a manifestar síntomas, pero desde el día 1 ya pueden contagiar. O sea, yo puedo tener 4 a 5 días tranquilamente de que puedo estar contagiando sin siquiera tener síntomas. Y eso significa que si yo viajara en un avión, hoy día estoy en Ecuador, en 4 horas estoy en Miami, en 6 horas más estoy en Madrid, ¿sí? En media hora más estoy en Frankfurt, ¿sí? Y en 4 o 5 horas más podría estar en Pekín. O sea, darse en cuenta que en el transcurso de 24 a 48 horas
yo pude haber contagiado esa forma. Y es más, es demostrado que el paciente cero que llegó a Estados Unidos, que lo hizo por Seattle, ¿sí? Ese paciente cero tuvo relación haciendo la arquitectura genotípica, la arquitectura del mapeo del virus, tuvo contacto con gente que llevó el virus a Nueva Zelanda, Argentina, ¿sí? Llevó también a Chile, ¿sí? Entre otros países. O sea, uno no puede entender cómo estando acá podría aparecer en otros países. Pero lo que ha sido una maravilla para nuestra época, poder llegar rápidamente en poco tiempo por la aviación sobre todo, también se convirtió en un vehículo de propagación muy rápido para el COVID. Entonces, cuando nosotros me refiero a la parte médica, vimos lo que pasaba en China, luego en Corea del Sur, luego en Japón, luego se fue trasladando eso a otros países asiáticos y luego en Italia, que Italia, Alemania y Francia, que fueron las primeras vías de contacto en Europa, vimos que era inevitable que iba a llegar a Ecuador. Entonces, nuevamente, allí es que mencionamos que no se actuó como debería. Ahora, alguien dirá, pero no hay país que no haya llegado, por supuesto. Pero no hay país que haya estado preparado, por supuesto. Pero no hay país que pueda decir que lo ha contenido hasta el máximo. Podemos discutirlo. ¿Sí? Sin embargo, tampoco es que tenemos que ser el ejemplo de lo que no se debe hacer, de cómo no se debe contener, de cómo no tomar medidas que sean efectivas y lo peor de todo, de cómo no invertir en salud de forma correcta, ética y responsable. Porque ahora vemos que incluso a gente que trabaja en el personal de salud se la ha despedido en plena pandemia. O sea, es un absurdo. Dios mío, hasta para guardar las apariencias debieron esperar que terminara la pandemia para despedir a personal de salud. Pero ni siquiera eso controla. Entonces vamos a entrar a lo que es el rincón médico y como les había manifestado, el caso de Chile de una u otra manera sí preocupa. Chile es una población que tiene 18 millones de habitantes y hoy por hoy Chile está, después de Perú, entre los países en Latinoamérica que más casos tienen. O sea, Brasil, Perú y ahí viene Chile. Y tener este puesto no es algo que pueda llenar de orgullo ni nada por el estilo, ¿sí? Para una población que si comparo con otros países, por ejemplo, Perú tiene una población mucho mayor que la chilena, Colombia también, Argentina también, México también, con nosotros estamos casi a la par un poco, bueno, pero hay otros países que, Brasil ni se diga, hay otros países que lo supera considerablemente. Y además que nosotros, de una u otra forma, digo nosotros, la parte médica, porque siempre hemos mirado con buenos ojos al sistema médico chileno desde el punto de vista profesional, porque ahora sí nos damos cuenta que la atención de salud en Chile no era la maravilla, hablando para la población por si acaso, no era la maravilla que uno se imaginaba. Había muchas limitaciones, uno tiene que estar asociado a una seguridad paga, o sea, una seguridad de salud, a una aseguradora de salud, las cuales, dependiendo de cuánto usted aporte, usted tiene la posibilidad de poder tener ciertas cosas. O sea, por ejemplo, si usted tuviera cáncer, ¿sí? Y viviera allá, las posibilidades de que teniendo cáncer lo puedan tratar con todo lo que se necesita, y si sus aportes son bajos, comienzan a ser esquivas. Obviamente si tiene un buen aporte, así como lo pueden tratar en Chile, lo podrían tratar en Francia, lo podrían tratar en Alemania, en cualquier parte del mundo porque tendría el dinero. Pero estamos hablando en general. Entonces, ese espejismo de salud nos hizo pensar que de pronto en Chile las cosas podrían marchar de otra manera. Y más bien ha sido al contrario. Dicho esto, hoy día la BBC publica Coronavirus en Chile. La preocupación de Piñera por el estado del sistema de salud ante el aumento de los casos de COVID-19. La crisis del coronavirus ha empujado el sistema de salud de Chile muy cerca del límite. Yo, por amigos que trabajan allá, tengo entendido que ya en muchas ciudades ya están saturados. Y de aquí en adelante es que vienen los problemas. Porque una vez que se satura el sistema de salud, todo lo que venga de ahí en adelante, COVID y no COVID, puede tener una alta probabilidad de no darle la atención de salud adecuada. Entonces, eso entendamos. Y es lo que yo manifiesto siempre. O sea, si yo pongo a ver el COVID-19, el SARS-CoV-2 como virus, yo veo que hay otros virus que son más agresivos, más lesivos, que son más mortíferos que esta misma enfermedad. Sin embargo, los otros agentes no tienen esta característica de llevarme a colapsar un sistema de salud porque todo el mundo al mismo tiempo se puede contagiar. Ese es el gran detalle.
Y es el detalle que está ocurriendo en Chile. Manifiesta alguien, el ministro de Salud dice: somos muy conscientes de que el sistema de salud está muy exigido, muy demandado, muy estresado. El ministro de Salud informó que en las últimas jornadas, o sea, el 24 de mayo, el día de ayer, se registraron 3.709 casos nuevos, por lo que el balance total de contagios subió casi a 70.000 y el número de muertos llegó a 718. Y ojo, verán que Chile también tuvo la desacertada forma de contabilizar a las personas que fallecen por COVID. Si usted tenía COVID-19 y salía del hospital por 14 días y fallecía, a ustedes ya no le consideraban fallecido por COVID-19, sino por otra causa. Como aquí la famosísima neumonía atípica comunitaria, que un montón de gente tiene eso dentro de su esquela de entrega hacia el registro civil. Entonces eso también pasó con Chile. Por lo tanto, estas cifras tampoco son tan confiables de los fallecidos. En algún momento se sabrá, pero ya les puedo asegurar que no es la que ellos nos dicen que es. Las autoridades reportaron también que hay más de 1 millar de personas hospitalizadas por la pandemia en todo el país y que la mayor cantidad de contagios de lejos continúa concentrándose en la capital, o sea, en Santiago, y que está bajo una estricta cuarentena, cerca del límite. Chile registró los primeros casos de coronavirus a inicios de marzo y superó los 50.000 contagiados a mediados de esta semana. 50.000, y ahora están por casi 70.000. El país, con más de 18 millones de habitantes, decretó cuarentenas obligatorias en la capital y otras ciudades del país que afectan a más de 1/3 de su población, que sobre todo está muy concentrada en el área metropolitana, Santiago y sus alrededores. En los últimos días ha habido protestas por estas restricciones en Santiago, donde ha existido choques entre manifestantes y la policía por la falta de alimentos durante la cuarentena. Durante el fin de semana, el gobierno anunció que adelantará el pago de un ingreso básico de emergencia para ayudar a la población más vulnerable por el impacto económico de la pandemia. Y cerca de 1.8 millones recibirán el pago en primer lugar, explicó Piñera, y se espera que otros 3 millones de personas lo reciban el 10 de junio y esta ayuda durará 3 meses. Piñera, una persona de extrema derecha, que yo creo que solo Trump le gana en lo derecho que puede ser, lo extremo derecho, al pensamiento económico me refiero, él está dando ayuda a 1.8 millones de personas y que probablemente va a durar por 3 meses. Acá, en nuestro gobierno, que supuestamente era de izquierda, pero es más de derecha que cualquier otra cosa, ¿sí? En vez de ayudarnos, se nos perjudica por donde se nos quiera buscar. Ya ahorita en junio, los bancos comienzan desatados a cobrarnos todo lo que ellos habían ofrecido sus 2 meses y todavía seguimos en cuarentena. Son el absurdo de la estupidez, donde este país no está gobernado por quienes deberían gobernarlos, ¿sí? Si no están gobernados por los banqueros, por las cámaras de producción, por los amigos de los presidentes y nadie más. Entonces, eso es lo que vivimos y miremos que incluso en Chile, siendo tan de derecha, bueno, también Piñera está entre la espada y la pared. Él estaba soportando unas revueltas sociales muy significativas y que la verdad están cambiando la estructura o buscan cambiar la estructura de todo punto de vista de lo que se llama la atención general en Chile. O sea, muy atento a eso. Entonces, eso también de una otra forma influye. Y otra cosa que les tenía preparado, 2 cositas más, entre ellas, es algo que insistimos el día de ayer y lo volvemos a insistir. Nuevamente, recuerden que cuando aparece lo que se llama cura milagrosa, muchas veces no es ni cura y peor milagrosa. Lo que existe simplemente es una buena promoción y esa buena promoción va de una u otra forma circunscrita con poca o nula evidencia científica y si existe esa evidencia científica está confinada a un grupo reducido de pacientes, lo cual estadísticamente no es significativo. Nuevamente voy a hablar del tema de la hidroxicloroquina, de la cloroquina, porque en un último artículo publicado hoy día 25 de mayo en el Medscape en español, dice lo siguiente, ¿sí? Es de la revista del hair.org y ahí está el Medscape. Dice, más datos indican que hidroxicloroquina es ineficaz y perjudicial en COVID-19. Entonces, un llamado de atención a todas las personas que han comprado cloroquina y quisieran tomar, que incluso lo toman en teoría de forma profiláctica, y no existe la profilaxis para esto. Ya hemos dicho que la única profilaxis, o sea, para evitar el problema, sería una vacuna que no lo hay todavía.
¿sí? Estamos cerca aparentemente de que comiencen a ser eficaces, pero estamos todavía en ello. La hidroxicloroquina y cloroquina con o sin acitromicina o claritromicina, que es otro antibiótico que utilizan, no ofrecen beneficios en el tratamiento de pacientes con COVID-19 y en cambio conllevan arritmias ventriculares y tasas de mortalidad más elevadas de acuerdo a un nuevo estudio internacional importante. Esto es un análisis que se hace de la revista The Lancet, que el día de ayer lo habíamos comentado. Pero como se dio en Medscape y es de más fácil acceso, por eso lo estoy tomando y teniendo presente. En el estudio observacional más grande de su clase, que incluyó casi a 100.000 personas en 671 hospitales en 6 continentes, investigadores compararon resultados en 15.000 pacientes con COVID-19 tratados mediante hidroxicloroquina y cloroquina solas o en combinación con un macrólido con los de 80.000 pacientes de control COVID-19 que no recibieron estos fármacos. El tratamiento con cualquiera de ellos, sean solo en combinación, se asoció a un aumento de la mortalidad durante la hospitalización, en comparación con una mortalidad de casi el 10% en los pacientes del grupo de control. Las tasas de mortalidad en los grupos tratados fluctuaron desde más de un 16% hasta casi un 24%. ¿Sí? Eso es muy significativo. ¿Sí? Deme un minutito que creo que es mi hija que está gritando por algo. Silencio, silencio, por favor, silencio. Bueno, me reintegré a la señal. Tengo una nena de 5 años que es un terror, pero bueno. Entonces, los pacientes tratados con hidroxicloroquina más un macrólido mostraron tasas más altas de arritmias cardíacas graves y aún después de tomar cuentas de factores demográficos, trastornos concomitantes, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, aquellas personas que compraron abruptamente todas las posibilidades que tenían de comprar cloroquina o tener cloroquina, el mismo efecto del papel higiénico y otras tantas cosas, no ha demostrado que sea significativo, más bien al contrario, está dando muchos problemitas. Entonces tengamos presente aquello. Igual con todo lo que aparezca que sea novedoso. Ahorita lo común es hablar también del dióxido de cloro, entre otras cosas. Por favor, tengan cuidado con esto, porque cuando habla uno de este elemento, les digo porque incluso tengo un hijo de 9 años que me mostró unos videos donde hablaban sobre esto y quería comenzar a ponerle cloro a todo lo que tenga líquido. Y eso es un desastre, porque incluso hasta la concentración de cloro, ¿sí? Es mínima. O sea, y no puedo es que tomar directamente eso. Es un álcali muy fuerte que puede producir daño. Entonces, esto nos hace nuevamente entrar en razón y entender que los tipos de problemas de salud tienen que tratarse con gente que conozca de salud. Sí, es muy lógico que si yo tengo un vehículo y tiene un problema con mi transmisión, busque al mecánico que sepa incluso sobre transmisión, porque si busco al mecánico que sabe sobre frenos, en vez de ayudarme me va a perjudicar. Lo mismo ocurre con esto. Y todo surge desde que Trump dijo que la cloroquina era el remedio eficaz. Luego también ha hablado tantas barbaridades que lo único que ha servido es simplemente para llegar a producir una especie de daño colectivo en cuanto a la creencia. ¿Sí? Así que mucho cuidado con la hidroxicloroquina. La recomendación es que si no hay ningún problema, no se tome nada. ¿Sí? Si no hay ningún problema, no necesitas tomar nada. No, toda medicina, todo medicamento, así como tiene sus cosas positivas, también podría tener lo negativo. Y para ir terminando esta charla, esta apreciación de cosas, China manifiesta el día de hoy: conseguimos un proceso significativo en el área del desarrollo de la vacuna contra el COVID-19, ¿sí? Y ellos manifiestan para qué necesitarían mirar a los Estados Unidos, y desde Pekín señalan que la inoculación contra el mortífero brote no es una carrera contra Estados Unidos, de China, sino es una carrera de China y de la humanidad contra el virus, que me parece algo sensato. Incluso el gobierno chino ha ofrecido liberar la patente de la vacuna en el momento que demuestre que sea efectivo. Y la verdad, esto sería uno de los gestos más loables, más aplaudibles,
si es que se da en el momento que ellos tengan la vacuna. Porque la competencia entre muchos países está en lograr tener la vacuna y hacer el negocio el milenio, ni siquiera el siglo, del milenio. Porque la cantidad de países que de una u otra forma van a estar involucrados en comprarla, lo va a transformar en eso, en el negocio del milenio. Le ganará de largo al negocio de las armas, al negocio de la droga, etcétera, por esto. Entonces, imagínense lo que pretende hacer China, que esperemos que lo haga, en el caso de que ellos ya logren tener una vacuna efectiva, que ya están entrando en fase 3, por lo tanto, al menos en septiembre, octubre, ya tendríamos una clara razón de esto. Y bueno, si fuera así, la verdad, hay una razón más para mirar con unos ojos un poco más aceptables a China como tal, como nación. Igual, para mí siempre ha sido una nación al cual le guardo profundo respeto y admiración, sobre todo por un pueblo que ha tenido que sufrir mucho y ha tenido también que levantarse. Y un pueblo numeroso encima de todo. Muy bien, dicho esto, vamos a leer lo que ustedes gentilmente puedan colocar por acá, compartir o opinar, que de una u otra forma eso retroalimenta este monólogo y lo hace no ser tan monólogo. Así que vamos a comentar sus apreciaciones, que sí son muy importantes siempre. Así que vamos a ver qué dicen por acá. Y déjenme poner aquí el silencio acá. Muy bien. Nos escribe Marcelo Sánchez, dando buenas noches, muy buenas noches. Marcela Cristina Escudero, saludos desde Argentina, país que va en retroceso. Claro, es lo que habíamos dicho, que Argentina flexibilizó esto y miren cómo se comenzaron a incrementar los casos. Es que no, está demostrado, o sea, aquí no hay nada de ser brujo esotérico ni nada por el estilo, es simplemente ver la tendencia. Si ustedes flexibilizan antes de tiempo, si lo hacen mal y si la gente se descuida y aborta las medidas, lo que puede originar es que se comienzan a dar estos casos. Acá en el país hay 32 cantones, si mal no tengo entendido, que comienzan a pasar a semáforo amarillo. Ya algunos pasaron a semáforo amarillo y mañana Calceta y Junín se unen pasando a semáforo amarillo. El semáforo amarillo es simplemente comenzar a restringir un poco menos en cuanto a circulación, etcétera, y en cuanto a ciertos negocios, pero no significa que todo el mundo tiene que salir despavorido, ¿sí? No sé, al parque, a visitar personas, etcétera, no, porque en ese momento que hacemos eso, estamos trastornando nuevamente todo. Víctor Bravo dice, ¿cuándo será que se acabe esta pesadilla? ¿Cuál fue el objetivo de los que crearon este virus que ya acabe pronto? Todo esto es desesperante estar así. Bueno, la pesadilla, al menos para nosotros, parece que va a tener un tiempito más. En el caso del Cantón Puerto Viejo y Manta, estamos estableciendo ya un mapeo en campo, o sea, un mapeo directo, que los llevan adelante médicos de medicina familiar especialistas y que creo vamos a tener buenos criterios para saber en qué momento levantar la cuarentena. Y la pesadilla como tal, tenemos que saber que esta pesadilla es de largo, o sea, de que nuestra vida de un día para otro vuelvan a ser como fue en el momento que entramos a cuarentena, que fue de un día para otro, así no va a existir. La cuarentena se va a ir apaciguando, cortando poco a poco, pero tampoco es que nosotros vamos a volver como estábamos, porque eso va a ser un proceso. Entonces, al menos a llegar a tener algo de normalidad, si lo comparamos, es que si yo hubiera vacuna y nos vacunamos todos, allí sí. Pero mientras tanto, ahorita tenemos que pensar que la normalidad quizás demore 6, 8, 10, 12 meses tranquilamente. Así que la pesadilla en extremo va a durar un poquito más y más flexible un tanto más, eso sí. Dice Alex López, saludos doctor, de un ex alumno suyo, saludos Alex, desde Argentina, esperamos todo mejore también. Si nos pudieras comentar algo de cómo ves las cosas desde tu punto de vista, Alex, sería bastante interesante, ¿no? Randolph Estrada, el colega Randolph Rafael Estrada Maya, dice, en Quito está pasando algo llamativo, rápido empeoramiento clínico y radiológico de los pacientes, porque puede ser también que allá, como se han flexibilizado algunas cosas, la gente se haya confiado y estamos teniendo ya el momento en que los pacientes han entrado en la curva ascendente de síntomas y han visto que está colapsado los hospitales, porque yo tengo entendido que Quito en este momento están casi saturados los servicios hospitalarios. Por ende, no veo nada extraño que haya un empeoramiento del cuadro clínico que va acompañado de la parte radiológica. Y ahora también, si asociamos que hay mucha gente que está tomando medicina a diestra y siniestra, lo que sea,
ya nos damos cuenta que mucha medicina, en vez de favorecer, está perjudicando considerablemente. Shirley Romero manda saludos, saludos. Se ha unido Marta Santana, Randolph Estrada Maya. Richard Pinargote Jr. dice, saludos a la familia Pinargote y Jr. Muy bien. Félix Cedeño Vélez, buenas noches. Él nos escribe desde el Carmen, Manabí, en la zona norte. Dice, hoy en el mercado aparecen muchas ofertas de test rápidos. ¿Qué tan confiables son? Es una excelente pregunta y yo les puedo decir lo siguiente. La oferta de test rápidos cada vez es más alta, pero nosotros tenemos que precautelar tres cosas importantes. Uno, que el segmento, el sachet o si es la caja que viene en algunas unidades que le vendan, al menos tengan registro sanitario, y si no han alcanzado a tener registro sanitario, que tengan una autorización sanitaria. O sea, significa que de una u otra forma están siendo estudiados, avalados para ver. Segundo, que el test rápido que se compren ustedes o que se hagan ustedes venga de una empresa que uno pueda buscarlo fácilmente por internet y que tenga claramente distribuido su tasa de sensibilidad. ¿Qué es la tasa de sensibilidad? Es el valor que tiene una prueba de poder determinar a la gente que tiene un problema. Me explico. Digamos que yo agarro a 100 personas que tienen COVID-19 y les hago una prueba con un test rápido, pongámosle perico de los palotes. Entonces, con esa test perico de los palotes, de esas 100 personas, al menos tiene que mi test mostrarme que 80 de ellos son positivas. ¿Ya? Al menos. Si me demuestra que son 90, 96, 100, mucho mejor todavía. Entonces, la sensibilidad se mide por eso, el grado de capacidad que tiene la prueba para poder agarrarme a la gente que es positiva, ¿sí? Y ese grado, a esos test rápidos se le exige que al menos tenga un 80% de sensibilidad. Entonces usted tiene que conocer qué grado de sensibilidad tiene su prueba. Porque si hablamos que la prueba tiene un 80% de sensibilidad, significaría que de cada 10 personas positivas, que obviamente no lo saben, que se hacen la prueba, 8 van a salir positivas y quizás 2 no lo sean. Pero no lo sean, no es porque no lo tengan, no lo sean, es porque la prueba se pasa por alto. Y finalmente 3, tengo también saber si estas pruebas me miden IgG e IgM al mismo tiempo. Porque hay muchas pruebas rápidas que solo están midiendo IgG. O sea, te dice, ¿usted tuvo o no tuvo COVID-19? O sea, tuvo y ya tiene memoria, respuesta de memoria, respuesta inmune de memoria. Entonces solo mide IgG. Obviamente que estas pruebas de IgG son más baratas. Entonces hay que tener noción de que tenga IgG, IgM, que midan esos, que tengan una tasa de sensibilidad al menos del 80%. Para ello tengo que conocer bien el nombre de la prueba, el laboratorio que lo realiza, buscar en internet, saber los grados de confiabilidad de la prueba e ideal sería que al menos si no tienen el registro sanitario tengan al menos un permiso o una autorización de importación reconocida por el ministerio y las autoridades del ramo. Pero muy importante la pregunta, me parece muy bien, porque la verdad que a todos nos queda la duda, ¿no? Y lo que les puedo decir es que todavía veo gente que en pruebas rápidas paga 60, 50 dólares. A mí me parece muy exagerado. El costo debería ser mucho menos, por si acaso, mucho menos, ¿no? Pero bueno, ahí va la cuestión. Inata se ha unido. César Hermida dice, buenas noches, tengo una pregunta. Después de ser contagiado, ¿hasta qué día el portador del virus se lo considera que puede ser contagioso? Porque cada día hay criterios diferentes. No tanto es que cada día hay criterios diferentes. El único detalle es que cada día aparece una que otra persona que es diferente al resto de la generalidad. Pero la generalidad como tal se habla desde que yo me contagio, no los síntomas, desde que yo me contagio hasta que termino el cuadro prodrómico y sindrómico, se hablan de 21 días, ¿no? Entonces, pasando el día 21, usted en teoría ya no debería contagiar ni nada por el estilo, en teoría. Ha habido gente que ha llegado hasta el día 28 y recién allí comienza a dejar de contagiar. Pero también he tenido pacientes que realizando PCR, que el PCR en el hisopado lo que mide es reactivación en cuanto a la clona viral, ¿sí? Aún gente que se hace hisopado a días 40, días 50 e incluso días 60 salen positivos en PCR. ¿Qué significa eso? Que existiría la posibilidad de que ese tipo de pacientes pudieran contagiar hasta esa época. Pero hablando del común denominador, ¿sí? Se habla que hasta el día 21 usted tiene esa garantía. Otros le dirán
día 17, 18, pero para ejercer un margen de seguridad estamos hablando del día 21 de inicio de síntomas. Ojo con el detalle, porque nuevamente el 50% de la población que tiene COVID-19 comienza a presentar síntomas el quinto día. Por lo tanto, si es el quinto día que empieza en el 50% de la población, significa que ya desde ese día hasta el día 16 yo dejaría de presentar por posibilidad de contagio. Pero sí me explico, ¿no? Porque a los 16 le sumo los 5 iniciales y ahí hago 21 días. Entonces, más o menos estamos hablando del día 21. No es una generalidad, y si usted es una persona que tiene que atender a gente y de una u otra forma tiene que interrelacionarse y todo ello, en usted sí sería necesario hacer un PCR que salga negativo y repetirlo 24 horas para que tenga un PCR nuevamente negativo, y con esos 2 PCRs ya podemos decir que usted está curado, ya ha salido de eso. En ese caso sí sería necesario. Esther Castillo se ha unido, acá también Dayana Castro, Marcel y Jesús Barcia Piguave también se nos ha unido, entre las últimas personas. Ahora simplemente déjenme definir acá quién más se ha podido conectar y contactar de acuerdo a lo que estábamos mencionando. Muy bien, por acá Marcelo Sánchez manda buenas noches, ya lo habíamos dicho. Y Alex López, a ver si nos ayudas, Alex, con tu panorama desde tu perspectiva, obviamente, de lo que está ocurriendo allá en Argentina. Igual si Marcela Cristina Escudero, que muchas veces nos acompaña por acá por los videos. Bueno, ese era el aporte del día de hoy. Recuerden que de ahora en adelante los videos los vamos a hacer los días lunes, miércoles y viernes, y probablemente el domingo, pero lunes, miércoles y viernes con seguridad. Sobre todo que mañana ya oficialmente empezamos la semana 0 de docencia en la universidad, y empezando con las clases que van a ser virtuales, y en ese sentido tenemos que dar un mejor esfuerzo por parte de los docentes para hacer que los alumnos se vean interesados, se vean comprometidos y se vean también satisfechos en el tipo de educación. Hay que hacer un esfuerzo porque, como siempre les digo, no es un solo problema de Ecuador o de Manabí, no es solo un problema de Sudamérica, es un problema mundial. Y como yo les digo a los chicos que estudian medicina, que muchos de ellos en diferentes semestres andan algo deprimidos, andan angustiados, andan tristes, estresados, en fin, tantas cosas, les digo, olvídese que usted estuviera estudiando aquí en Puerto Viejo, en Manta, estuviera estudiando en Madrid, estuviera estudiando en Beijing o en cualquier parte, esto que estamos haciendo es lo que hubiera tenido que hacer en cualquiera de esos sitios. Así que tenemos que adaptarnos y acoplarnos, y nosotros, docentes y estudiantes, dar nuestro mejor esfuerzo. Y el resto de las personas, tener siempre actitud y mente positiva, que en estos casos es lo mejor. La mente positiva controla, y la mente positiva y relajada controla un cuerpo angustiante, a un cuerpo que clama otro tipo de cosas, pero de una u otra forma podemos ir al menos soportando y minimizando esto. Porque de acá tenemos que salir más fortalecidos, y de acá tenemos que salir más convencidos de que las personas que tienen que llegar a representarnos sean personas de ética, de bien, comprometidas, pero sobre todo que miren en el bien de la mayoría de nosotros. No solamente en el grupo de los banqueros, en el grupo de los empresarios, como hace este gobierno, que es el peor gobierno de la historia y que de una u otra forma nos ha condenado a una gran parte de la población, pero vamos a resistir y le vamos a demostrar que vamos a salir más fuerte de todo esto. Cuídense mucho, una muy buena noche de lunes, tengan una ruta de actividades el día de mañana, una agenda de actividades, y si creen en Dios, Dios los proteja y muchas bendiciones. Si no, muy buena vibra, y hasta el día miércoles, si Dios lo permite. Cuídense, chao.